it to me. Give it to me. Give it to me. Hey, hey. Give it to me. Give it to me. I don't need no man speaking lies. Got politicians to take that high. Just deal with them. Hola, mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy instructor en CICE del máster de Infoarquitectura Hiperrealista y voy a hacer la prueba sobre Mac Pro en un sistema operativo Windows sobre Maxwell, ¿vale? Maxwell es un motor de render que instalaremos sobre, o que vamos a ejecutar sobre 3D Studio, que tira principalmente de CPU. Es un renderizador que normalmente requiere bastante proceso y un ordenador con unas características un poquito especiales. Tengo preparadas dos escenas, una primera escena donde miraré principalmente el rendimiento sobre el renderizador, sobre el propio proceso de render, y otra que es una escena un poquito compleja para poderla visualizar en tiempo real sobre el visor, y vamos a comprobar un poco cómo funciona esta máquina. Bueno, pues en primer lugar voy a abrir una escenita. Esta escena es una escena compleja de renderización porque tiene materiales que son relativamente complejos, entonces bueno, voy a abrir la escena. En visor también es una escena compleja porque tiene bastantes polígonos. Veis que el proceso de carga es muy rápido. En las estaciones con las que yo suelo trabajar, aproximadamente el proceso de apertura de esta escena se ronda aproximadamente el minuto. Y bueno, estamos hablando de que normalmente suelo trabajar con Workstation, ordenadores preparados especialmente para esto. Si bueno, pues orbito un poco la escena funciona perfecta, no hay ningún tipo de problemas de refresco, todo funciona perfecto, ¿vale? La animación también funciona de forma bastante fluida. Esta escena pues tiene partículas sobrevolando un poco el entorno, la poligonalización es considerable. Bueno, tampoco es lo suficiente como para que la escena pueda resultar un poquito compleja, y también, bueno, pues tenemos nieblas y bueno, muchos materiales que generan refracción, que de forma gradual iré incrementando un poco su dificultad. El primer material, la primera parte de la escena, el primer render que yo probaré será un render sencillo, donde bueno, pues principalmente trabajaremos con materiales con refracción, decíamos, y voy a trabajar con cáusticas normales, que son las que te genera el programa por defecto, sin ningún tipo de dispersión. En la segunda prueba añado dispersión y también voy a añadir estos IORs, ¿vale? Son materiales un poquito más complejos basados en técnicas de laboratorio. Voy a renderizar. En el proceso de render hay una primera parte cuando trabajamos con Maxwell, donde tu escena se convierte a Maxwell Scene. Hacer una conversión de escena para que sea renderizable por el propio Maxwell Render, y bueno, pues este proceso normalmente en otro tipo de máquina suele ser un pelín laborioso, y vamos a ver un poco cómo funciona aquí. Bueno, me falta cargar una textura, voy a cargarla y vamos a decir que cargue esta. Vamos a renderizar de nuevo. El proceso de conversión ha sido relativamente rápido. Ahora, una vez que ya lo ha convertido, lo que va a hacer es generar el espacio tridimensional, una voxelización de toda la escena. También lo hace relativamente rápido con respecto a lo que yo suelo trabajar normalmente en casa. Y bueno, pues vamos a ver el proceso de render. En el Maxwell Render hay un indicador de cómo funciona o cómo el programa es capaz de mover esta escena y renderizarla, que es el indicador del benchmark. ¿Vale? Si os dais cuenta, aproximadamente trabajamos con un benchmark de 77-80, que no es tampoco demasiado alto, pero para la complejidad de esta escena no está nada mal. Decíamos, en estaciones con las que suelo trabajar, aproximadamente el benchmark para esta escena está sobre un 10 o sobre 10, 8, 10, con lo cual un benchmark de 80 está bastante bien. Daros cuenta que Maxwell es un renderizador que se basa en CPU y
En esto, este Mac Pro funciona de forma bastante adecuada, ya que cuenta con cuenta con 23 núcleos, y normalmente para un renderizador de este tipo, que es puro CPU, funciona bastante bien. Voy a hacer alguna prueba de iluminación, el refresco funciona de forma adecuada, y si yo, por ejemplo, cambio a 3D Max, ya sabéis que pues este proceso de render se ejecuta en segundo plano, el ordenador sigue funcionando de forma bastante eficiente, e incluso podríamos mover la animación y girar sobre la escena y funciona perfecto, ¿vale? Vamos a ver el render, le voy a dejar renderizando en segundo plano, y mientras tanto lo que voy a hacer es lanzar un segundo render con una complejidad de render un poquito mayor para ver un poquito cómo funciona. Vamos a irnos a Max, y lo que voy a hacer, decíamos, es meterle un poquito más de complejidad. Me voy a ir a General Settings y le voy a activar Dispersión. Dispersión son para el proceso de cáustica. Lo que vamos a hacer es administrar la luz y cada longitud de onda de forma diferente, dependiendo, pues, por ejemplo, del grado o el ángulo de incidencia sobre el objeto. Bien, por una parte hago eso, y por otra parte lo que voy a hacer es habilitar para cada uno de los materiales de esta escena un material bastante más complejo. No es un material sencillo, ¿vale? No está basado en simulaciones o falseos, sino que son materiales físicamente correctos, tomados su medida desde el laboratorio, lo que se llama un material IOR. Son materiales bastante difíciles de calcular. Vamos a ver un poco cómo se comporta, ¿vale? Vamos a habilitárselo. Vamos a habilitárselo. Bien, ahí lo tenemos. Y bueno, podríamos lanzar incluso, aunque esté renderizando, ¿vale? Aunque esté renderizando, podríamos lanzar este segundo render y vamos a ver un poquito también cómo se comporta. Vamos a darle a render. Me genera de nuevo la exportación de escena. Esto, bueno, pues por ejemplo, para un sampling level que nosotros tenemos limitado a 16, creo recordar, me indica que el programa va a tardar aproximadamente en llegar a ese sampling level aproximadamente una hora. Pruebas que yo he hecho en casa sobre esta misma escena, en una hora pues aproximadamente llegaba a un sampling level de 8, ¿vale? Es una escena, decíamos, relativamente compleja. Vamos a probar, estamos incrementando un poco el benchmark sobre 90, y vamos a ver sobre la escena, que es un poquito complicada. Si queremos, vamos a cerrar esto, vamos a quitarlo, y la escena que es especialmente compleja para el programa calcularlo, vamos a ver. Fijaros que incluso el proceso de generación del primer nivel de sampleado incluso le está costando, es una escena muy compleja de calcular. Ahora sí, pues como en todos los ordenadores, pues tenemos un proceso que es laborioso, que es el proceso de render, sobre todo cuando estamos basados en el GPU, ¿vale? Fijaros que el benchmark ha bajado de 80 aproximadamente a 60, pero sigue siendo una medida de benchmark bastante adecuada, funciona bastante bien. Aún así, pues el proceso es laborioso. Bueno, mientras que esto se va renderizando, vamos a irnos a 3D Max y voy a comprobar una escena que tengo preparada, que en los ordenadores con los que suelo trabajar normalmente le cuesta mover, ¿vale? Si nosotros no utilizamos ningún tipo de técnica de optimización de polígonos en el visor. Es una escena compleja, decíamos, sobre todo de visualización en el visor. Quiero ver un poco cómo se comporta la tarjeta gráfica. Vamos a abrirla. Es esta escena, montada con RealFlow. Me doy cuenta, bueno, pues, por ejemplo, que sí que está teniendo cierta dificultad a la hora de representar los polígonos en el visor. Activa lo que se llama el Adaptive Degradation, que es cuando el ordenador no puede moverlo con cierta soltura, el programa lo que te hace es mostrarte los bounding box o las cajas delimitadoras de los objetos para que funcione con más fluidez. Y fijaros que sí que tiene cierta dificultad a la hora de moverlo. Si yo orbito sobre la escena, fijaros que el programa, bueno, pues en ocasiones,
sobre todo si activo la animación, está teniendo ciertos problemas de representación en pantalla. Normalmente, hombre, tiene problemas de representación, pero por ejemplo en otros ordenadores con los que he trabajado, normalmente incluso le cuesta más mover esta cantidad bastante considerable de polígonos, ¿vale? Fijaros que le está costando un poquito en el refresco. Pero es capaz de moverlo con cierta fluidez, orbitamos, y bueno, seríamos capaces de trabajarlo. Lo que lógicamente haríamos normalmente es optimizar un poco la visualización de los polígonos, pero sí que puedo notar cierta carencia a lo mejor en el nivel de, igual que con render noto diferencias considerables con respecto a otro tipo de ordenadores, en visualización en pantalla sí que estoy teniendo algún tipo de problema. Bueno, con esto finalizo la prueba que hemos realizado sobre Mac Pro. La prueba yo considero que en cuanto a impresiones que me ha generado es una prueba bastante buena. Las impresiones han sido buenas, sobre todo en el proceso de render. Igual que durante el proceso de visualización en pantalla ha podido tener ciertos problemas a la hora de poder mover tantos polígonos y moverlo en tiempo real, pero aún así, comparado con máquinas con las que suelo trabajar, pues la verdad es que funciona bastante bien. Y en el proceso de render el rendimiento es espectacular. Como todo, pues siempre nos limitamos a que pues, en escenas complejas, por mucha máquina que tenga, siempre el rendimiento va a ser lento, ¿vale? Pero aún así, comparado con las máquinas, como decíamos que suelo trabajar, el rendimiento es bastante espectacular. Muchas gracias. Give it to me.